Son las 8:02 de la mañana en Despierta con CDN. Nosotros recibimos a José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido. José, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yulisa, hola Caterín, Héctor. Buen día. La Gracias por la juventud invitación. que ahora da la cara por el Partido de la Liberación Dominicana, la verdad es que hicieron un buen switcheo, porque eso de hablar de juventud y tener las caras de los mismos viejos de antes, la verdad es que estaba fuerte, José. Bueno, yo me reservo mi comentario. José, cuéntanos, ¿cómo está el Partido de la Liberación Dominicana y cómo está la defensa del partido, que se ha visto, bueno, digamos que como un poco vapuleado con todas estas situaciones judiciales, todas las denuncias? Yo creo que no. Las Estamos piedras bien. para atrás y todo eso. Vamos excelentemente bien, nuestro partido continúa su proceso de crecimiento. En estos meses, como ustedes han visto, se han estado llevando a cabo actos de juramentaciones de nuevos miembros. Ya vamos al corte de ayer a las 9, íbamos por 353,000 nuevos miembros. ¿Y de dónde es que ustedes están sacando toda esa De gente? los cuales, o de la abstención que en el 20 se quedaron en sus casas y que no quisieron votar, aparentemente. Pero lo más interesante es que el 57,2% de los miembros nuevos son jóvenes entre los 18 y los 35 años. O sea, que eso te quiere decir que la juventud dominicana está mirando hacia nuestro partido como el partido de las expectativas, de las esperanzas de su futuro. Y entonces realmente es algo para que se cuestionen los otros partidos de por qué razón la juventud está mirando hacia nosotros. Porque realmente nosotros tenemos 2 años en un proceso de crecimiento, en un proceso de transformación, en un proceso de renovación. Y yo creo que eso realmente ha sido, vamos a decir, la parte atractiva que ha hecho que los jóvenes pues se identifiquen. Claro está, como ustedes saben, es un segmento muy volátil porque así como los jóvenes se encariñan fácil, se decepcionan fácil también. O sea, que hay que, exactamente, que hay que mantenerlos, vinculados de una forma tal como lo hemos hecho, de que ellos sientan de que en este partido tienen los espacios para participar en la política, que es lo que realmente han estado queriendo desde hace muchos años. El sistema de partidos políticos solo busca gente cada 4 años. En este caso, en nuestro partido lo que hemos hecho es fruto de esa transformación, integrar a todos estos nuevos miembros, no pensando en las elecciones, pensando en el fortalecimiento del partido en este caso. A propósito de las juramentaciones, ¿qué pasó el domingo pasado, antes de ayer? No hubo juramentaciones. No hubo porque Danilo no se Medina coordinó, Miguel. porque no se coordinó. Tú sabes que para que se hagan debe haber un número mínimo, entonces los sitios donde se van a llevar a cabo las próximas, en San Pedro, en Higüey, creo que en La Romana también y en Puerto Plata, no estaban listos. O sea que realmente es un tema ya nuestro con las direcciones de esas provincias que no se pudo crear, ¿no? Las condiciones para que se pudiera hacer, para que se pudiera llevar a cabo. Pero este próximo sábado nosotros tenemos la juramentación en San Pedro y el domingo siguiente se continúa, creo que con Puerto Plata. O sea que esto es algo que se continuará en el tiempo y creo que va a durar hasta el mes de septiembre prácticamente, porque cada vez hay más provincias que quieren que se hagan actos con los nuevos miembros de sus demarcaciones. O sea que nuestro partido crece y se fortalece. En torno a los casos judiciales, como tú comentabas, Yulisa, realmente nuestro partido no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque son gente individual que están siendo juzgados y los casos están donde deben estar, en los tribunales. Ahí es que se determina la culpabilidad o la no culpabilidad de las personas imputadas en estos casos, que quiero resaltar. Los dirigentes de nuestro partido que se encuentran en casos de esta naturaleza, creo que no pasan de 6,
no pasan de 6. Sí, pero no eran cualquier dirigente, José, en el caso Miembros del Comité Central creo que no pasan de 6. Bueno, pero estamos hablando del ex procurador general de la República. Yo creo que también minimizar eso no lo estamos minimizando. Lo que no vamos es a caer en, vamos a decir, que crean que la marca se afecta de una manera tal que no es real por el simple hecho de que una persona o 5 personas hayan supuestamente violado la ley. Y digo supuestamente porque hay que preservarle su presunción de inocencia hasta que haya una sentencia que declare que realmente ellos han comprometido su responsabilidad penal. Ahora, tratar de extrapolar esa culpabilidad, esa supuesta violación a las leyes al colectivo político es lo que no me parece correcto, ni de parte de ese Ministerio Público, ni de parte de los medios de comunicación, ni de la sociedad en sentido general. Inclusive, la Procuradora General es la primera que ha dicho que la tesis del Ministerio Público es una tesis que debe ser probada, que no es palabra de Dios. Entonces, usted puede poner todo lo que usted quiera en un documento. De ahí a que usted pruebe eso, es otra cosa, número 1. Y 2, se supone que en un relato fáctico usted pone los hechos, usted no hace juicios de valor. Y lamentablemente hemos visto en muchos de estos documentos donde ese Ministerio Público hace juicios de valor sobre cosas en función de lo que ellos entienden que es, no de lo que los documentos que ellos mismos citan pueden probar. Y eso realmente yo creo que es antiético. José, ayer nosotros entrevistamos a Janet Camilo y te hago la pregunta porque ella hablaba de que cada día más, según lo que ella considera, la población sigue a figuras, sigue a candidaturas individuales más que a organizaciones partidarias. Evidentemente en el contexto de que ella está también en el PRD y le preguntamos sobre ese particular. El caso del PLD parece estar contradiciendo esa teoría. Ustedes están buscando construir partido porque todavía no está determinada la figura que va a liderar el proyecto hacia el 2024. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la tendencia que ustedes están evaluando para actuar de la manera en la que están actuando? Mira, yo creo que realmente en nuestro país no se puede pensar en que se desarrolle un potencial de una figura sin contar realmente con una estructura política. No hemos llegado a los niveles de ciertos países donde ustedes han visto que hay hasta hoy presidentes que no se sustentaron en los partidos políticos del sistema, sino que crearon grupos. Pero en nuestro país yo creo que eso no es posible todavía, y de ahí que nosotros realmente apostemos a nuestro partido porque creemos que es el instrumento. O sea, la democracia se sustenta en un sistema de partidos políticos, no en personas. Las personas pasan, ¿ok? Los partidos no, los partidos se mantienen. Entonces, usted puede tener una buena figura en un momento X y esa figura a los 2 o 3 meses, 4 o 5 meses, de una ya sea ya sea como senador, como alcalde, como presidente, puede desgastarse. ¿Y qué pasa? O sea, ¿dónde queda el sustento ideológico que lo llevó a ganarse la simpatía de los electores? Entonces, por eso es importante realmente que se fortalezcan los partidos políticos. Si bien es cierto que la figura de un candidato o una candidata es importante y muchas veces se coloca por encima de las simpatías que pueda tener la sociedad sobre el partido, no es menos cierto que en nuestro país, por el momento, sin un partido político fuerte, ningún candidato gana. José, tú has sido crítico en tus redes sociales respecto del tema de las pensiones que han dado las actuales autoridades y tú dices que se ha violado la ley de pensiones y jubilaciones. ¿Tú podrías darnos algunos detalles de a qué tú te refieres cuando tú dices que el decreto es violatorio de la ley? Mira, lo que ocurre es que aquí se está gestando un despilfarro de los fondos públicos a través de otorgar pensiones a gente que ni cumple con los requisitos de los tiempos en el Estado, o sea, de los años trabajados, ni la edad que requiere para una pensión. ¿Y por qué han hecho esto? Porque este es un gobierno que se ha sustentado sobre la base de una serie de mentiras. Una de ellas es la transparencia. No hay gobierno menos transparente que este. No cumple con la ley de libre acceso
a los datos públicos, a la información pública. El portal de transacciones públicas tiene 4 días que no funciona. Cuando tú requieres cualquier tipo de datos, tampoco te lo quieren dar. Entonces, la supuesta transparencia con la que se jactan no es tal. Y entonces, sobre ese discurso de la transparencia, han creado otro de que no se puede incrementar la nómina pública. Y nos quieren vender, ¿ok?, ese chocolate. Ahora, por otro lado, ¿cómo lo están haciendo? Están están concediendo pensiones a los dirigentes del PRM a nivel nacional. Están dando decretos y en este caso se comprometería la responsabilidad del presidente, porque él es el que firma los decretos, de gente que no cumple con las pensiones. Tenemos los casos de San Cristóbal, tenemos los casos de La Romana, tenemos los casos de Santiago Rodríguez, tenemos los casos de Higüey, tenemos los casos del Ceibo, tenemos los casos de otras provincias donde nosotros estamos haciendo la recopilación de todos estos decretos, donde sale gente que no cumple con los requisitos de ley. Hay un caso que no quiero decir de qué provincia es, que es una secretaria que tiene 30 años, la pensionaron con 50,000 pesos. Entonces, díganme si eso es algo legal. 30 años de edad. 30 años de edad. ¿Y por qué la pensión dice por qué? ¿Por enfermedad? No, porque no dice la pensión. Es un listado, es un shopping list en un decreto de 18 páginas, de 19, de 20 páginas, donde antes de entrar a la parte donde dice a quienes se le conceden la pensión, donde es nombre, cédula y monto, ¿no? Hay una parte preambular donde dice que tomando en cuenta los servicios que han prestado en el Estado, que la ley tal manda tal cosa, esto y esto y esto, se decreta otorgar la pensión a las siguientes. Pero no dice el tiempo que tiene que dar. No, para nada. Entonces, ese es el tema, que están pensionando a dirigentes del PRM que nunca han estado en el Estado, o que si han estado no cumplen con los requisitos ni de tiempo en el Estado, ni de años de servicio, y todas las pensiones son entre 20 a 60,000 pesos. Entonces, a esa joven en particular, de 30 años, tiene una pensión de 50,000 pesos. Pero por otro lado, hay, por ejemplo, una señora en una institución pública que sigue trabajando, cuyo sueldo es de 45,000 pesos y la pensión es de 60,000 pesos. Se supone que la pensión nunca debe exceder el monto de tu último salario. O sea que hay una serie de distorsiones, hay una serie de ilegalidades que se están llevando a cabo, y entonces cuando yo ato esto con un discurso que dio el consultor jurídico, mi buen amigo Antoliano Peralta, donde él dice que lo importante es que se mantenga este gobierno, porque si se mantienen van a poder solucionar las situaciones personales de mucha gente, y yo veo esto, no me deja espacio para no vincular ambas cosas. ¿Por qué? Porque los decretos se preparan en la consultoría jurídica. Claro. Entonces, en pantalla estamos viendo lo que tú comentas, José. Sí. Este es el encabezado del decreto. Evidentemente tú no colocas el decreto completo por los nombres de las personas. Exactamente. Tratando un principio básico del derecho. Pero sí, es bueno que tú nos comentes qué va a hacer el PLD con esto. Porque esta irregularidad me imagino que deberá tener un curso. Ustedes van a llevar a la Y hasta ahora se ha visto instancia como una denuncia individual de él, Exacto. pero no he visto como que se ha replicado. No, porque lo que pasa es que nos encontramos en un proceso de recopilación de toda la información, para entonces luego proceder de manera legal ante las instituciones, o sea, y ante los órganos la pertinentes. sábana para después poner la cobija. ¿Cómo? Tú estás tendiendo la sábana y después vas a poner la cobija. Claro, porque nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen la carreta delante de los bueyes. Entonces, simplemente lo que hemos dado son pinceladas del desorden que hay. Y esto ha provocado que de todas las provincias nos llamen gente diciendo, aquí han estado pensionando a tantas gentes. Es cierto, aquí hay gente que... Y eso ha creado, aparte de una situación, porque internamente... Entonces, hay dirigentes de ese partido que se están quejando porque a fulano le están dando pensión y a mí no. Pero esos son problemas de ellos. Ahora, lo que sí es nuestro problema es que este gobierno, que se jacta de ser transparente, sea el principal violador de una ley que realmente toca, vamos a decir,
una situación muy especial como son las pensiones de gente que le han dedicado 20, 30 y 40 años de servicios al Estado. Hay médicos, hay bioanalistas, hay enfermeras, etcétera. Hay muchos maestros que tienen décadas intentando, que tienen años tratando de que le den su justa pensión. Y entonces de una manera alegre, de una manera frívola, me están pensionando gente que tienen 30 años, en serio, que tienen 35, 40, que no han trabajado nunca en el Estado con 50, con 60 mil pesos. Entonces, eso es una forma de ellos, en este caso, decir, la nómina pública no ha crecido. Sí, pero por otro lado, tú entonces me estás desangrando el sistema de pensiones, que dicho sea de paso, entonces, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social? No se supone que nos encontramos en un proceso para reformar el sistema de la seguridad social. Sin embargo, tú, presidente de la República, estás violando la ley de pensiones, concediendo pensiones a dirigentes políticos sin ningún mérito de trabajo en el Estado. Entonces, próximamente nuestro partido le va a hacer frente de manera legal a esa situación ante el TSA, porque esos son actos administrativos que hay que, en este caso, invalidar por las causas que ya yo he citado aquí. ¿Cómo cuántas pensiones tú has detectado hasta ahora? Mira, lo que ocurre es que ellos tratan de ser inteligentes, tratan porque no lo logran. Ellos mezclan gente que sí cumple con gente que no cumple. Entonces es un proceso muy arduo tú filtrar quienes sí, vamos a decir, han trabajado en el Estado y quienes simplemente son dirigentes de esos partidos, pero de ese partido. Pero en un solo decreto hay 523 pensiones. Óyeme, y si de algo se caracterizó el expresidente Medina, era lo cauto que fue en la concesión de pensiones. ¿Por qué? Porque él sabe la carga que significa eso para el erario. Pero este presidente, claro está, con los 13.500 millones de dólares de préstamos que ha tomado, de los cuales solo se han usado menos de 4.000, los otros están en cuenta bancaria, yo supongo que se estará supliendo de ahí para poder sustentar. Y ahí ato con lo que tú me preguntabas de los partidos políticos y de las figuras, Catherine. ¿Qué ocurre? El PRM no tiene una estructura a nivel nacional lo suficientemente sólida para garantizar un triunfo en el 24 del actual presidente, y por esa razón ellos están... No, pero siendo claro, gobierno, no la han logrado. No, pero bueno, por algo están intentando comprar alcaldes y directores de distrito para fortalecer los liderazgos locales donde ellos no tienen presencia, donde ellos no tienen ningún nivel de participación, vamos a decir, o de presencia. Entonces, esto forma parte de calmar a esas huestes del PRM que no han sido nombrados porque, aparte de, si hoy hay una queja generalizada de que la incompetencia es, vamos a decir, la causa principal del deterioro de los servicios públicos, entonces el mismo presidente sabe bien que si nombra a su militancia, el gobierno le explota. Que bueno, que está casi en eso. Por la crisis que hay, ¿no? Por la crisis de los precios de los alimentos y demás, de los apagones, de la inseguridad ciudadana, de que se destruyan las conquistas sociales que se habían logrado en los últimos 8 años. Entonces, por esa razón él ha buscado un mecanismo que creía que pasaría desapercibido, y es el darle las pensiones a todas estas personas calladito, pero no contaban con la astucia de los dirigentes de los pueblos que hacen las denuncias y que nos han estado llegando y nos continuarán llegando. José, tú eres el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy se va a posiblemente aprobar en el Senado de la República la ley de extinción de dominio. Esa legislación que llegó del Senado y que dicen en la Cámara que vino con errores inadvertidos, fue de una manera u otra enmendada en aproximadamente 40 artículos que el PLD apoyó.
Sí, así es. La pregunta es si se corrigieron, según tu perspectiva como asesor jurídico del partido, los principales problemas de constitucionalidad que habían advertido destacados abogados de la República Dominicana, entre ellos Eduardo Jorge Prats, también Nacef Perdomo, Cristóbal Rodríguez, a quienes hemos consultado en reiteradas oportunidades. Mira, hay una parte que sí, el tema de la retroactividad por un lado, sí, el tema de la presunción de la buena fe, de que no se parta de la ilicitud de los bienes, de que todos los bienes son ilícitos y usted que tiene que probar que son lícitos. Pero hay un elemento que subsiste que a mí me preocupa mucho y es el tema de la autonomía de la acción de extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir, y como está contemplado en el actual proyecto, en el artículo 4.1, uno de los principios de esa ley es que la acción de extinción es autónoma de todo proceso y que el simple hecho de que exista un proceso penal, civil, comercial, de cualquier naturaleza, no obstaculiza, no es obstáculo para que se pueda llevar a cabo la acción de extinción de dominio. ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce en una doble persecución, en juzgar dos veces a la misma persona por un mismo hecho. Y eso viola la Constitución, el non bis in idem. O sea, una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa. Porque ¿qué ocurrirá? Si me está diciendo esta ley que si hay un proceso penal, eso no obstaculiza que se pueda llevar a cabo una acción de extinción de dominio, si una persona X, si un afectado, como la ley lo llama, está siendo procesado por narcotráfico, digamos, o por lavado, y los bienes que están en ese juicio penal son los mismos bienes que le van a caer atrás por la extinción, a través de la acción de extinción de dominio, sí, y se va a llevar autónomamente, independientemente de este proceso, me están juzgando dos veces por la misma causa. Pero en el de extinción de dominio se persigue al bien, no al individuo. Independientemente de que los bienes no delinquen. Entonces, bueno, por esa razón es que ese principio de autonomía no debe ser. ¿Por qué? Porque la acción de extinción de dominio es accesoria, no es principal, debe estar vinculada a un juicio penal. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras ese juicio penal transcurre, que dura 2 o 3 años, yo te extingo el dominio sobre tus bienes, ¿verdad? Y te lo quito. Ah, pero luego viene una sentencia absolutoria. ¿Qué pasa en ese caso? Claro. Cuando ya me han quitado mis bienes. Entonces, eso subsiste en ese proyecto que se piensa conocer hoy y eso para nosotros es preocupante. ¿Pero por qué lo aprobaron entonces el PLD? No, lo que ocurre es que nosotros lamentablemente no teníamos mayoría. Sí se aprobaron otras modificaciones, pero esa no pasó. No pasó en la Cámara porque la Cámara votó en contra de esa en particular. Claro está, ¿por qué? Porque ellos quieren tener la potestad de que independientemente de juicios yo te pueda extinguir el dominio. Ahora, yo me pregunto, estos casos judiciales que hay, Yulisa, Héctor, Caterín, ¿se han estado llevando a cabo con una ley de extinción de dominio? No. Entonces, ¿es posible recuperar lo robado sin una ley de extinción? Sí. La Constitución manda que se tenga una ley de extinción de dominio, pero no con esa configuración inconstitucional. Porque, ojo, la Convención de la ONU sobre la corrupción, en el artículo 54, numeral 1C, lo que manda, o C1, lo que manda es que los estados parte de la Convención adoptarán las medidas para el decomiso de bienes sin una sentencia en los casos en que no se pueda juzgar a la persona. Fíjense, como desde la Convención te está diciendo es, en los casos en que tú no puedas juzgar a la persona porque no cuentes con el marco legal, entonces tú puedes usar esa figura. Pero aquí la queremos usar como una figura principal. Y ayer en el Senado, independientemente de que no estoy en consonancia con muchas de sus posiciones, el senador de María Trinidad Sánchez fue muy responsable y dijo que le exigía a los proponentes que dejen de engañar al pueblo al decirle que esa ley es para recuperar lo robado porque no es real. O sea, le está diciendo a Antonio Taveras, que para mí es un irresponsable, que deje el discurso populista de que con esta ley, de que esta ley es la panacea de la corrupción, porque no lo es. Ahí hay una ley de lavado, ahí hay un código penal, ahí hay una ley de los delitos contra la alta tecnología.
entre muchos otros instrumentos jurídicos que permiten decomisar bienes, porque o es la primera vez que se va a estar decomisando bienes. Entonces, pero por Dios, señores, aquí nosotros tenemos más de 20 años decomisando bienes sin esa ley. Entonces, la ley debe ser accesoria. Pero es tanto así que según el Ministerio Público, el mismo Ministerio Público que acusa en el caso Medusa, se dice que parte de esos bienes decomisados o confiscados eran después pasados a terceros, vendidos, comercializados de manera irregular. O sea que la figura no solamente que existe, sino que está en boga. Claro, pero entonces cuando tú me mantienes esa acción como autónoma, le das la facultad a que un fiscal, por una simple denuncia, pueda juzgar 2 veces, o sea, a una persona 2 veces por una misma causa, y eso es inconstitucional. Entonces, por otro lado, se despachan aprobándola como ley ordinaria. Entonces, esto es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque toca, regula un derecho fundamental y porque altera la estructura de los poderes públicos. Entonces, ¿por qué razón se requiere una mayoría calificada para este tipo de leyes? Porque el constituyente entiende que para ese tipo de leyes tan importantes se requiere de un consenso más amplio. Entonces, por esa razón exige una mayoría calificada. Pero en el Senado y su propulsor principal no fueron lo suficientemente responsables y la promovieron como ley ordinaria. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que se quiere? ¿Es que se caiga la ley o es que haya ley? Porque desde un principio, en el caso nuestro, dijimos, vámonos con la ley. Ahora, que no viole la Constitución. Pero ahí metieron la retroactividad disfrazada de retrospectividad, que es exactamente lo mismo, pero con otro recipiente. Metieron la ilicitud de los bienes, donde de acuerdo a esa ley, ustedes no son dueños de sus bienes, yo no soy dueño de lo que yo posea. Nosotros alegamos ser dueños de nuestros bienes y lo tendremos que probar si en algún momento el Estado nos llama en los próximos 20 años. O sea, realmente es una locura llevada a un nivel tal por un populismo exacerbado de este senador que ha querido vender esto como la panacea para recuperar lo robado. Y me alegro que ayer uno de sus colegas de su partido le haya dicho a él que deje el populismo y que deje la irresponsabilidad de engañar al pueblo diciendo que esa ley es para recuperar lo robado, porque para recuperar lo robado el Estado dominicano cuenta con un marco legal lo suficientemente amplio y hemos visto pruebas durante los últimos años de que eso es así, sin la necesidad de una ley de extinción como se configuró. ¿Que se requiere una ley de extinción de dominio? Sí. ¿Para cuáles casos? Para los casos donde la persona haya fallecido, cuando se haya fugado o cuando haya sido condenado en el extranjero y sus bienes estén aquí y los abandonen. O cuando, por ejemplo, queden bienes también así que se dejan abandonados, una lancha, un jet que viene lleno de drogas y que sale todo el mundo huyendo y se queda ese bien ahí. Para esos casos. Pero esto no puede ser el sustituto de un juicio penal público, oral y contradictorio, que es lo que se ha querido presentar, y bajo la crispación social que hay, que todos tenemos, de que realmente el que la hizo la debe pagar, claro. Y nuestro partido es totalmente conteste con esa idea, han querido presentar como que esa es la solución para recuperar lo robado. José, ¿cómo piensan ustedes que va a ser esta próxima campaña electoral? Muchos casos de corrupción, muchas personas del Partido de la Liberación sometidas por temas de corrupción. Hay una frase que me gusta, que está casi en todos los expedientes, que es asociación criminal, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y estructura criminal. Entramado, ¿no? Entramado, ¿no? O estructura. Sí. Estructura criminal. Sí. Esos son nuevos términos que han ido acuñando en este Ministerio Público. Un partido que tiene muchas personas, porque parece que son muchos y vienen más, por lo que nosotros hemos leído, inclusive en medios de comunicación como el nuestro, de que hay tantas investigaciones y que involucran mucha gente del pasado, y eso ha sido público, que lo ha dicho la misma Procuradora General. Uno se pregunta cómo van a ser estas próximas elecciones, si eso va a ser un argumento político en contra de quienes estuvieron en el pasado,
y si eso podría mermar las posibilidades que tenga el Partido de la Liberación Dominicana con estos nuevos votantes, con nuevos inscritos, con gente que ciertamente le importa su bolsillo y el estómago, pero también quiere una política diferente. Claro, lo que ocurre es que vuelvo y digo, hay que juzgar al responsable, no al que no es responsable. El PLD no es responsable de los actos que individualmente hayan cometido exfuncionarios, independientemente de que sean miembros de nuestro partido o no. Reitero, cuando tú dices muchos funcionarios, muchos miembros del PLD, no son muchos miembros del PLD. Quizás entre miembros de nuestro comité central y miembros de los comités intermedios o de base, no llegan ni a 10. Los otros son gente vinculada a funcionarios y a esos miembros. No tiene una cosa nada que ver con la otra, y el colectivo no es responsable porque no era quien dirigía las instituciones. Entonces, cuando se quiere vender que el presidente de la República daba un apoyo irrestricto a fulano de tal, eso es una manipulación perversa. ¿Por qué? Porque todo presidente de la República da apoyo irrestricto a las instituciones, no a la persona. La persona, vuelvo y digo, pasa, la institución se queda. Entonces, yo creo que no es mentira que este gobierno va a intentar hacer uso de eso como un arma política en la campaña, pero yo creo que ya la gente se está cansando del circo. Se está dando cuenta de que realmente esto no es más que una narrativa que ha creado este gobierno, no los hechos que se están denunciando, sino tratar de vincular al colectivo completo a acciones, porque, por ejemplo, yo soy miembro de nuestro comité político. ¿Qué caramba tengo yo que ver con esos casos? Nada, pero así hay quizás 44 miembros de nuestro comité político que tampoco tienen que ver con esos actos. Nuestro comité central tiene 1.255 miembros. Ponte tú que hayan 6 sometidos. ¿Qué tienen que ver el resto de los 1.200 y tantos de miembros que no están en estos expedientes? Primos, hermanos, vinculados, etcétera, los suplidores, ya eso es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo ustedes, los medios de comunicación, manejan la información e informan a la sociedad. ¿Por qué? Porque no pueden pagar justos por pecadores. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso. De que afecta la marca, ciertamente puede afectar la marca, pero nuestro partido no se va a dejar distraer de estas cosas. Nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de fortalecimiento, de transformación y de reconexión social. Por esa razón dimos apertura de la forma en que la dimos, porque la sociedad ha ido cambiando, las expectativas han ido cambiando, y entonces hay que ofertarle a esa sociedad una visión de país, una visión de gobierno que cumpla con las expectativas. Sin embargo, yo me sorprendo cuando veo, por ejemplo, un medio de comunicación sacó la semana pasada una encuesta que se hizo. El tema de la corrupción no sale entre las quejas de los dominicanos. Suele pasar en momentos de crisis, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente lo que estamos viendo es que el pueblo dominicano, su preocupación principal es el alto costo de la vida, la inflación, el precio de la canasta básica familiar, el retorno de los apagones que eran cosas del pasado, el deterioro de los servicios públicos. O sea, están viendo frente a sus ojos la destrucción de las conquistas sociales que habían logrado. Luis Abinader sale la semana pasada con un bono familiar de 1.500 pesos para cada familia, para 1 millón de familias. ¿En serio? Pero ese bono era de 5.000 y pico. O sea que realmente el que están haciendo... ¿Cómo que era de 5.000 y pico? Era de 5.000 y pico porque en el gobierno pasado el subsidio social no solamente era lo que te ponían en la tarjeta Solidaridad, sino que por cada hijo que tú mandaras a la escuela, tú tenías una partida que te depositaban, pero además tú tenías otra partida por bono gas, por bono luz, si te involucrabas en la compra de una vivienda de bajo costo, un bono tierra. Entonces cuando tú sumabas cada uno de estos ítems, daba entre 5 a 7.000 pesos, dependiendo de cuántos hijos también tú tengas. Pero una familia que la ONE
calcula que es de 4 hijos, por cada hijo te daban un estipendio mensual, aparte del subsidio directo, que es lo que ellos llaman la doble, que era de 800 pesos y ellos lo subieron a 1.600, pero quitaron los otros subsidios. Entonces lo que hubo realmente fue una disminución del subsidio social a miles de familias que están necesitando. ¿Por qué? Porque cuando van al colmado con esos 1.500 pesos, no les da para comprar lo que anteriormente compraban. José, tenemos que irnos a la pausa comercial. Antes de que te vayas, y te insisto en tu rol dentro del PLD, tú eres secretario de Asuntos Jurídicos del partido. Jean Alain Rodríguez y su defensa ha dicho incluso que él es un perseguido político. ¿Tú crees que él es un perseguido político? Mira, realmente yo no puedo, tratar de adivinar por qué él dice eso. No tengo el conocimiento. Él podrá tener sus razones. Pero esa discusión se ha dado en el seno del partido, en el comité político. No, para nada. Nuestro partido ha sido claro en ese sentido. Respeten el debido proceso y que cada quien se defienda de las acusaciones. ¿No le ha facilitado abogados el PLD a Jean Alain Rodríguez? No, ni a Jean Alain ni a nadie. Ni a ningún miembro del partido. A ningún miembro del partido. Pero no debería un partido político darle, por ejemplo, asistencia jurídica a algún representante. Le hemos dado asistencia a quienes nos han requerido, pero nadie nos ha requerido. Cada quien ha buscado su defensa técnica, su defensa legal. Si Jean Alain Rodríguez solicitara asistencia en el PLD. Se le pudiera dar asistencia en el PLD, se le pudiera dar asistencia, orientación, etcétera. Pero entendemos que cada quien ha buscado a sus abogados y creo que es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque es que debe ser alguien que esté dedicado 24/7 a sus casos, a sus defensas y a la creación de sus estrategias legales a los fines de desmontar las acusaciones que dicen estos documentos, que el Ministerio Público los abulta con fotocopias de pruebas y fotocopias de cosas. Lo que pasa es que en el momento, cuando se inició el proceso, recuerda, José, que Jean Alain Rodríguez incluso apoderó un equipo de abogados o iniciaron conversaciones para llevar esto incluso ante la Haya y presentarse como un perseguido político y tal, ante la Corte Penal. No sé, por eso es que te hago la salvedad de si el partido lo ha considerado o si él ha requerido quizás este apoyo. Pero bueno, estos no son temas que son parte ni de nuestro comité político, ni de la agenda de nuestro partido. Nuestro partido está focalizado en fortalecerse, crecer, reconectar con la sociedad y llevar a cabo la consulta en octubre, donde se preseleccionará a un aspirante a precandidato presidencial o precandidata presidencial, que sin lugar a dudas quien salga de esa consulta va a ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Gracias, José. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa.